muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos en jueves 3 de junio del 2021. Bienvenidos sean todos y todas, gracias por darnos la valiosa oportunidad cada mañana de compartir los temas de actualidad y los temas de interés. Hoy, escuchando la cadena nacional en repetición, si usted escucha y viene llegando a Honduras, cree que en Honduras está vacunada la mayoría de la población y que en las calles caminan nuestros adultos mayores, nuestros jóvenes, las personas con enfermedades de base, ya con la vacuna, cualquiera que sea, ya puesta. Eso es lo que nos vende Juan Orlando, pero la realidad es totalmente distinta. Y hoy vale más que hemos dedicado el foro para hablar del tema de la pandemia, que es un tema que desde que comenzó el primer caso en nuestro país y desde antes incluso, cuando ya se anunciaba la inminente llegada del COVID-19 a nuestro país, empezamos a discutir estos temas, a analizar, a valorar lo que se venía, con mucha incertidumbre, pero escuchando la voz de los expertos. Y hoy, luego de más de un año de tener la presencia de la pandemia en el país, de poder tener la oportunidad de revisar el desastroso manejo que ha hecho el régimen de Juan Orlando Hernández, las malas decisiones tomadas, que no ocupo contárselas yo a usted, todas las hemos vivido, todas las hemos visto, las comentamos a diario, en cualquier espacio que tengamos de conversar con un amigo, con el taxista, con un vecino, con su familia. Hoy hay información que se puede recoger y que se desprende y que nos hace ver ya en cifras, en gráficas, en estadísticas, lo mal que se ha venido haciendo. Y sobre todo que por ningún motivo, ni por ningún lado, usted encuentra la posibilidad de avanzar. Hoy en el tema de la vacunación, que era un tema fundamental y que es un tema fundamental para traer un poco de tranquilidad y mitigar el contagio masivo del COVID-19, ni en esto han podido tomar decisiones y sobre todo hablarle con la verdad al pueblo hondureño. Allá dicen que tienen 14 millones de dosis. ¿Dónde las tendrán? Si para la fecha del último día de mayo tenían la meta de vacunar aproximadamente, o tener vacunadas aproximadamente 250,000 personas, que para un mundo de 9, 10 millones de hondureños es nada, ni esa meta pudieron cubrir. El 70% de esa meta llegaron. Y usted escucha a los médicos, a los profesionales de la salud, a los expertos, a los epidemiólogos, a quienes han manejado ya procesos de vacunación en el país, hablan algunos. Ayer en una nota que salió en el noticiero estelar de al menos 4 años para vacunar a los hondureños. Y escuché ayer un comentario mucho más atrevido del doctor Fidel Barahona: si seguimos a este ritmo, nos va a llevar 11 años vacunar a la población hondureña. Qué terrible. Pero bueno, tengo esta mañana el honor, y es un honor de verdad compartir este espacio con una de las personas en materia de salud mucho más intelectuales que conozco, además más preparadas y que maneja la información al dedillo por su responsabilidad como directora de investigación de UNITEC en aspectos de epidemiología y salud. La doctora Reina Durón nos acompaña esta mañana en el foro. Doctora, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, licenciado Jorge Aldana, y a toda su amable audiencia. Gracias por la invitación y poder hablar de esto y realmente estar conscientes de la realidad para que podamos actuar acorde a ella. Bienvenida, doctora Durón. Disculpe el tiempo que nos robó la cadena, ¿verdad? Nos roban en todo, hasta en el tiempo en televisión. Y también saludo al licenciado máster en ciencias, don Marco Rosales, quien es investigador del Observatorio COVID-19 de UNITEC en aspectos sociales y de educación. Licenciado Rosales, buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, licenciado Aldana. Muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir un poco del trabajo que nosotros hacemos y que para toda su audiencia se pueda llevar el día de hoy un mensaje claro acerca de lo que es la prevención y la situación que estamos viviendo desde un punto de vista consciente y desde la academia. Bienvenido, licenciado Rosales. También ya más adelante en el transcurso del foro se va a integrar con nosotros la ingeniera Gracia Pineda, quien es investigadora también del Observatorio COVID-19 de UNITEC,
para aspectos de manejo del Big Data, o sea, toda esa información que se desprende en las redes sociales y demás, que nos va a servir para poder interpretar un poco el comportamiento de la sociedad en este tema de la pandemia. Para poner un punto de valoración inicial, doctora Reina Durón, usted nos ha presentado para poder discutir hoy una presentación que sea muy ilustrativa, que sea muy educadora, muy formadora, muy concientizadora a los hondureños sobre esta situación de la pandemia en el país. ¿Cómo iniciaría usted, doctora Durón, el tema esta mañana? ¿Qué quisiera dejar planteado usted para iniciar esta clase pues, que le vamos a dar hoy al pueblo hondureño? Sí, si producción me permite compartir, mostramos algunas imágenes. Puede. Pero nosotros tenemos aquí la presentación que usted nos mandó, si eso quiere compartir, si no, si le permite a la doctora ser anfitriona para que ella pueda compartir pantalla, va a tener esa libertad ahí la doctora para poderlo hacer. Muy bien, porque hay algo importante con el tema de elecciones en tiempos de pandemia. Lo primero, que el país tiene que ubicarse donde está. Los ciudadanos, tanto los votantes como quienes organizan el proceso electoral, como los partidos políticos, igual que los colaboradores internacionales, ¿verdad? O los observadores, todo el mundo tiene que tener claro los números de la pandemia en el país, porque eso requiere un plan, licenciado, y no es un plan que vamos a salir con él una semana antes. Así es. Este plan tiene que comenzar hoy, si no ha comenzado todavía, ¿verdad? Entonces, quería mostrarles los datos, todavía no puedo compartir, pero que hay una imagen que no le mandé, pero les digo para panorámica inicial. A la fecha, todavía no, a la fecha no, tenemos... Eso todavía, lo que quiero es que Alberto le permita a la doctora que sea anfitriona para que ella pueda compartir directamente. Ya está habilitada, doctora, para que usted pueda compartir. Todavía no, pero puedo decir, hasta este momento, Honduras ha acumulado 238.820 casos. Sí. Esto es hasta el día de ayer. Es decir, que casi 250.000 de hondureños ha sido diagnosticado con COVID mediante la prueba de PCR, RT-PCR. Pero este número sabemos que tiene que tiene subregistro. ¿Qué es subregistro? Es decir, que conocemos menos casos de los que en realidad son, porque no todo el mundo se hace un RT-PCR, muchos son diagnosticados con pruebas rápidas, combinando otros métodos diagnósticos como radiografía o tomografía de tórax, o bien exámenes de laboratorio, más los síntomas clínicos que son característicos. También hay gente que se hace pruebas de antígeno. Entonces, si sumamos todos esos otros, que probablemente van a sumar probablemente el doble, porque son pruebas más usadas que la PCR, significa que tenemos muchos más y que este número de 238.820 es solamente la punta del iceberg. ¿Por qué? Hay una consideración epidemiológica. Honduras tiene lo que se llama un RO de 6. En resumen, por cada caso que conocemos diagnosticado, hay 6 que todavía no han sido diagnosticados. Es decir, que ese 250.000 es un poco más, ¿verdad? Es más del 1.000.000 de hondureños que se han infectado en el país. Entonces, la tendencia de la pandemia es entonces ¿verdad? Que hay un ascenso de casos con 6.379 fallecidos, que según las funerarias son más del doble. Sí. Y tenemos un porcentaje de letalidad de 2.67%. ¿Qué significa eso para la audiencia? Que de cada 100 personas, de cada 100 pacientes diagnosticados que conocemos, 2 o 3 fallecen. Y ese es un número alto, y si hacemos aquí la multiplicación por 6, sabemos que hay pues un riesgo alto de que siga muriendo más gente en un momento en que el país tiene su sistema colapsado
y parece que se nos olvida, ¿verdad? Que ya los hospitales están llenos y que cuando usted llega a un hospital que está lleno, sin recursos suficientes y con el personal agotado, su porcentaje, su riesgo de fallecer es mucho mayor. Mayor también si usted se trata en su casa, como mucha gente está haciendo. Entonces es el estado actual de las cosas y uno ve esta curva y pues lo que ve es que la pandemia va en ascenso. Entonces estamos en ascenso y los próximos 6 meses seguimos con más casos. Entonces llegamos al periodo de la campaña electoral y al día de las elecciones en noviembre y estamos en esa situación. ¿Cuál va a ser el impacto en el votante? Un impacto 1 es que es un votante que tiene un alto riesgo cuando salga a votar. 2, esto va a causar una vacilación del votante. Es decir, la gente va a tener miedo de ir a las urnas. Entonces, esto causa un impacto social y político enorme en el país y el licenciado Marco Rosales podrá hablar más de eso. Pero tenemos entonces un alto riesgo de que un derecho, como es el derecho a participar en la gobernanza del país, se vea interrumpido por una pandemia creciente que está fuera de control y que probablemente hay una tendencia a dar un mensaje de que como se está vacunando, las cosas están bien o van a estar bien, porque la gente se confía cuando está vacunada, pueden tener la primera dosis y ya andan en la calle sin mascarilla o ya están programando cumpleaños o bodas o reuniones de fin de semana. Entonces, hay una falsa ilusión de que las cosas van a estar mejor en los próximos 6 meses. Ojalá que así fuera, si estuviéramos tomando todas las medidas para ello. Pero el pronóstico, si seguimos así en la pandemia, es que las cosas van a estar muy difíciles en noviembre. Y el derecho a la salud y el derecho a ejercer el voto se van a ver comprometidos los dos. Sí. Entonces, ¿a quién le toca ver esto? A todos los sectores. Podemos dialogar cuál es la responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Partidos políticos, Consejo Nacional Electoral, la Secretaría de Salud y los diferentes grupos en la sociedad hondureña. Así que o hacemos algo ya urgente o vamos a tener un alto riesgo en las elecciones de noviembre. O sea, ese sería un panorama inicial. Así, esa responsabilidad, estamos pensando en llegar a noviembre, pero bueno, ya tenemos un ejercicio que fueron las primarias, que también de ahí nos desprendió alguna información que permitió. Yo he conversado con doctores, por ejemplo, la preocupación de cuando salimos en Navidad. Se permitió en Navidad, para la pasada, salir con libertades totales. Vino después el proceso electoral, después vino la Semana Santa, después el Día de la Madre, todas esas celebraciones que permiten que la familia confluya o que la gente salga en masa, nos dejaron unas consecuencias y para eso los médicos dicen, mayo ha sido, o sea, mayo que acabamos de terminar, ha sido el mes con mayor incidencia de casos y con mayor tasa de letalidad también de la pandemia, mayo, a consecuencia de todas esas acciones que desde diciembre para acá se vinieron tomando. Otros dicen que de junio para allá viene el peor momento. Bueno, ya yo desde que comenzó estoy escuchando ya viene lo peor y nunca encuentro el espacio de esperanza que digamos, ya esto estamos empezando a controlarlo. Licenciado Rosales. Muchas gracias, licenciado Aldana. De hecho, me gustaría comenzar diciendo panorama también que hemos aprendido en la pandemia en este año. Es decir, ¿cuál fue la razón fundamental por la que hubo un confinamiento y por la que estuvimos encerrados por lo menos un trimestre el año pasado? Bueno, era dar un espacio, una ventana para que el gobierno pudiera prepararse, para que el sistema de salud pudiera prepararse para todos los casos que pudieran venirse posteriormente luego de reapertura económica. Eso lo han hecho todos los países del mundo. Entonces, ¿qué hemos aprendido nosotros? Que de la pandemia sabemos que los aerosoles, es decir, la forma de transmisión fundamental es vía aérea y se da porque nosotros, como seres humanos y nuestro contacto social, es la principal forma de transmisión. Entonces, si nosotros abrimos las libertades para
para liberar la economía o para mantenerla activa. Bueno, si al final no hay gente, no hay economía que defender. Entonces ese es un punto importante. Es decir, sí fue un momento en el que estuvimos confinados para podernos preparar. ¿Existió esa preparación? Bueno, esa es la pregunta que queda aquí sobre la mesa, ¿no? Si existió esa preparación realmente y sobre todo si hay conciencia de las personas de lo que estamos viviendo. Una persona que dice, bueno, es que yo ya no creo en eso porque tengo todo este año y considero que ya no me enfermé, o si me enfermé no me di cuenta, entonces seguramente ya no me va a afectar. Ese es un error. O, es que en el lugar donde yo trabajo, todos se han enfermado menos yo, entonces por lo tanto a mí no me va a afectar. Y resulta que estas son las personas que eventualmente caen en una crisis, porque esta forma de obviar la realidad simplemente por una parte de ignorancia y otra porque tenemos una confianza excesiva sobre lo que hemos visto, esto va a generar que nos desviemos un poco del camino, ¿no? De lo que habíamos aprendido, de lo que hemos llegado hasta este punto y decir, ok, las medidas de bioseguridad, ¿para qué son importantes? Bueno, para mantener la protección sobre las personas que son vulnerables o más vulnerables. En ese sentido, si una persona está vacunada, la vacuna no es una barrera contra la enfermedad. Así es. Ninguna vacuna. Es decir, lo que va a permitir, y la estadística nos dice, es que, bueno, una persona vacunada tiene una menor incidencia de casos graves, pero va a ser una persona que se puede infectar y es una persona que potencialmente puede infectar a otros. Y en este país tenemos una tasa de vacunación muy baja, ya muy baja, algunos miles de personas nada más, 50.000, 60.000, 70.000, 100.000 personas. Eso no representa un 1% de la población, un porcentaje muy bajo en general. Entonces quiere decir que no están protegidas todas las personas lo suficiente como para asumir que por empezar un proceso de vacunación que es extremadamente lento y del cual no tenemos un buen panorama, ni siquiera para avanzar mucho a final de este año, como que esa fuese la justificación para estar en la calle. Estamos con una libertad que nos permite el Estado porque las restricciones se han limitado y porque creo que también ha habido un relajamiento en cuanto a lo que nosotros creemos y lo que nos dice el gobierno que está ocurriendo, porque la sensación de que todo está bien permite que la economía avance, porque usted tiene confianza de ir a comprar, tiene confianza de compartir con sus familiares, con sus amigos, precisamente porque somos, animales sociales, es decir, necesitamos estar en contacto. Hay personas que no hemos visto en más de un año y de verdad lo extrañamos, lo necesitamos. Sí, pero si no estamos conscientes del peligro que puede generar potencial epidemiológico, es una palabra que está muy sonada, como dice usted, es el cuento del lobo. Mañana viene el lobo, mañana viene el lobo, mañana viene lo peor, mañana viene lo peor, mañana viene lo peor. Bueno, lo peor lo estamos viviendo hoy, todos los días, cada día estamos viviendo lo peor porque no está disminuyendo. Y si no está disminuyendo, entonces siempre estamos en camino a lo peor. Esa es una reflexión que podemos dejar acá para la audiencia. Bien, y eso es importante dejarlo en claridad. No sé si le parece, doctora Reina Durón, que empecemos a ver las gráficas para que valoremos un poco la información que se desprende de las elecciones, justamente, de cómo fue el comportamiento ciudadano. Y esas gráficas representan la información desprendida de las primarias, ¿cierto? Correcto. Y de ahí, lógicamente, bueno, hay tantas acciones que están vinculadas a la temática, que es el tema de la vacunación, el tema de los cuidados de bioseguridad y demás. Pero si me ayuda a comenzar a ver las gráficas de la presentación, aquí nuestro equipo en Máster en Producción, para poder ir valorando cada una de ellas y escuchar también la interpretación por parte de la doctora Durón y el licenciado Rosales en este primer bloque del foro. Esta información de estas gráficas nos reflejan en primera instancia lo que ya pasó, cómo fue el comportamiento de la ciudadanía en las elecciones primarias. ¿Y hay alguna información, doctora, que podamos obtener de ahí de qué impacto en los contagios hubo después de las primarias? Doctora Durón, ya va a estar la gráfica insertada. Muy bien. Sí, este fue un estudio que hizo el Observatorio COVID de UNUTEC, que fue un estudio rápido, ¿verdad? El objetivo era hacer una exploración de cómo estuvo la bioseguridad en estas elecciones primarias del 14 de marzo. Esta es la opinión de los votantes, ¿verdad? No pudimos hacer un estudio de campo, en noviembre sí esperamos hacerlo, porque hay que aprender de esto
Y, licenciado Aldana, son muy pocos estudios en el mundo sobre esto. Y aunque este estudio es pequeño, el estudio hondureño, que ya fue enviado a una revista científica internacional, nos puede ayudar lo suficiente para noviembre. Por ejemplo, en la opinión de los votantes que participaron, 160 personas, el nivel de la bioseguridad en estas elecciones primarias fue diferente en el centro de votación, que son las barras azules, y el centro, el tipo de transporte en el transporte usado en naranja. Entonces, ¿qué vemos? Se les preguntó a ellos cómo vieron la bioseguridad en general en los dos lugares, si la vieron, si el nivel de bioseguridad era bueno, si era regular o era malo. Entonces vemos que 23% dijeron que fue bueno en el centro de votación, sí, y que fue bueno en el transporte usado. Y en general uno ve en la distribución de la estadística que la gente se sentía más cómoda en el transporte, aunque no tanto, porque 57% tampoco es mayoría. Así es. ¿Verdad? Percibieron en general, según estas gráficas, que el nivel de bioseguridad en los centros de votación fue bajo. Lo percibieron peligroso. Sí. Y esto es malo, ¿verdad? Es malo para el futuro, a menos doctora, que lo corrijamos. Y aún así la gente fue a votar, doctora, en las primarias. Eso iba a recalcar, licenciado, y gracias por mencionarlo. Yo creo que se puede ver el gran espíritu democrático y el anhelo de cambio que tiene la población, porque salir a votar en plena pandemia, honestamente, es de héroes. La mayoría estábamos encerrados, no queríamos salir, etc. Yo creo que hay que darle reconocimiento a la gente que salió a votar, ¿verdad? Porque honestamente se arriesgaron. ¿Y será responsabilidad, doctora Durón, de cada quien de llevar sus insumos, o es el Consejo Electoral a través del Estado mismo, de garantizar que, porque no, una cosa es que en la maleta electoral vaya los kits de gel y demás, pero eso es para los delegados de la mesa, pero para el votante, bueno, ahí está reflejado, 23% cree que fue bueno, o sea, realmente es demasiado bajo. Es muy bajo, y luego vamos a ver qué es lo que ellos dijeron que faltaba en el centro de votación. Entonces, esta percepción no es buena, algo pasó, y esto debe ser analizado por todos. Ya vamos a ver a quiénes, porque también pedimos a la gente que evaluara a cada uno de los participantes pues, en este proceso. Así es. Pasamos a la siguiente. La siguiente. Pasamos a la siguiente, si me ayuda. Ahí está la siguiente, ya está en pantalla. Y entonces aquí se le pregunta a los votantes si ellos, cómo percibieron las instrucciones sobre bioseguridad, es decir, qué información o qué instrucciones se dio al votante en estas elecciones primarias de marzo. 40% dijo que las instrucciones sobre la bioseguridad para el día de la votación fueron ausentes. 40% es un porcentaje bien alto. Es decir, que las personas salieron, pero con poca orientación o ninguna orientación, ¿verdad? Dependiendo del caso. Solamente 20% dijo que había recibido instrucciones suficientes para ir a hacer una votación segura. Y esto debe llamar la atención al CNE, a partidos políticos y a la Secretaría de Salud, ¿verdad? Que según la evaluación de los votantes, la presencia del ente rector de la salud en este proceso electoral fue bastante bajo. Y ese porcentaje tiene que cambiar para noviembre, si no, va a ser terrible para Honduras. Bueno, que esto nos sirva para eso, licenciado Rosales, que esta información que se desprende de aquí nos sirva para que las generales, que ese proceso donde el futuro de Honduras esté en juego, no vaya a repetirse esta estadística, licenciado Rosales. Claro, primero hay que tomar en cuenta que tenemos este proceso que refuerza nuestra democracia, es decir, es algo que es importante, es algo que es necesario. Este es un país que está continuamente en ascuas, viendo qué es lo que va a ocurrir en su devenir político, y las elecciones, tanto las primarias como las generales, son un termómetro importantísimo para mantener la estabilidad social en este país. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué no hubo educación suficiente
para prepararnos para las elecciones. Es decir, si yo le pregunto a usted, sin exponerlo, es decir, le preguntamos a cualquier persona, ¿dónde escuchó usted cuáles eran las medidas que había que tomar para ir al centro de votación? Y todo el mundo le va a decir, no, todas las medidas de bioseguridad. Y yo me pregunto, ¿cuáles son todas las medidas de bioseguridad? Si tenemos en cuenta lo que decíamos hace un momento, es la transmisión producto del contacto entre individuos. Es decir, los aerosoles, cuando nosotros hablamos, eso emite partículas en el aire que podrían estar infectadas, como podrían estar infectadas de gripe y cualquier otra cosa que tal vez no sea tan grave. Y por eso el uso de la mascarilla, por eso el distanciamiento, por eso ubicarse en las urnas en regiones donde estén ventiladas. Hubo la experiencia en muchos centros de votación donde no había espacio, entonces estaban todos juntos, y eso es lo que hay que evitar. Es decir, pero si todos estamos conscientes de que esas son las consideraciones que hay que tomar en cuenta, entonces ese es un primer punto. Lo otro es la difusión de estas medidas ideales para el momento de la votación. Tenemos todos estos meses, van a venir spots de propaganda, ¿ok? Bueno, podremos invertir algo de ese tiempo, algo de ese espacio en educar a la población para tener población que defender luego de las elecciones, porque si estamos todavía en un contingente de más enfermos, más enfermos, más enfermos, ante una inexistente esperanza de que esto vaya a mermar de aquí a noviembre, entonces ese es el papel que tiene el Estado, ¿no? Permitir los espacios para generar comunicación. Tuvimos cadenas nacionales durante meses, diarias, ok, bueno, se puede invertir un par de cadenas nacionales en decir a la población cuáles son exactamente esas medidas de bioseguridad que permiten efectuar el sufragio en orden y que además sea con un bajo riesgo. Eso sería un punto. Y por otro lado, las personas, cada uno consciente de que es un potencial vector de infección para otras personas, así como decíamos el dengue, bueno, si matamos el zancudo, se mata el dengue. Bueno, en principio así es. Si hay la menor cantidad de situaciones en las que pueden entrar en riesgo dos individuos, entonces eso sí es responsabilidad nuestra. Y eso puede venir un poco de la experiencia que tuvimos. Todas las personas que fuimos a votar porque sentíamos que era algo importante, que era una necesidad del país, lo sigue siendo. Observamos lo que estaba medianamente bien, lo que estaba mal, y con base en esa información y ese background podemos avanzar hacia lo que va a ser en noviembre. Entonces, la perspectiva es, hay dos actores fundamentales y ambos tienen una responsabilidad y un papel que juega en favor de mantener la seguridad sanitaria de todos los hondureños. Así es, tengo que ir a una pausa, pero la siguiente gráfica me parece que la podemos dejar ya vista antes de la pausa comercial, porque tiene que ver justamente sobre la fuente de información de bioseguridad que la ciudadanía recibió para el día de las elecciones. Si la ponemos en pantalla la siguiente, Alberto, para verla, y después de eso vamos a la pausa para que nos quedemos después hablando del tema de vacunación, que es también importante. Ya ve cómo los alcaldes han tenido que organizarse en el país, casi en una paralela a la MON, ahora 121, 124 alcaldes ya, para tratar de gestionar vacunas. Óigame, qué lamentable que se sienten de la mano de Dios las autoridades locales en el país y les toca estar atendiendo a sus conciudadanos permanentemente. Por eso quiero que sacamos de esta gráfica antes de ir al pausa comercial. Esta fue la fuente de información que la población que Unitec a través del observatorio consultó. A través de estos espacios fue que recibió la información. ¿Qué valoraciones podemos tener? Me parece que en materia de comunicación, sobre todo basado en la realidad que había el país con la presencia de la pandemia, el Consejo Electoral ahí tiene un reto por delante. Doctora Reina Durón. En efecto, aquí se mira un reto porque las personas consideraron que las instrucciones o las fuentes de información que más participaron fueron los medios de comunicación en primer lugar, la mayoría, 53%. Y luego usted ve otros actores, la Secretaría de Salud apenas un 12%, las universidades 15%, sí estuvimos haciendo mucho ejercicio de instrucción en esa fecha, las organizaciones sociales 17%, y mira, este es un llamado de atención, los partidos políticos solamente 2%. Sí. Y el Consejo Nacional Electoral realmente se quedó atrás, un 1%. Entonces, ¿a quién le toca educar? Es la pregunta. Pues a todos, pero la primera responsabilidad de guardar la salud del hondureño es del Estado a través de sus instituciones.
Y ¿será que hay un poquito de divorcio entre estos entes? Porque realmente es muy baja la presencia de pues el mensaje desde el punto de vista de sector gubernamental. Y esto debe mejorar. Quiero aclarar aquí que cuando uno muestra los datos estadísticos, licenciado Aldana, es para declarar una realidad. Estamos viendo números, ¿verdad? Estos números no tienen color político, estos nos están hablando a todo el país, de que todos debemos evaluar cómo estamos y hacerlo mejor. Y cada quien debe hacerlo mejor. Pero si nadie orienta a los partidos políticos, entonces, ¿cómo van a hacer? Porque no, ustedes en los partidos políticos no son expertos en salud, no tienen por qué saber muchas cosas. Necesita que se les den los insumos, ¿verdad? Y entonces esperamos que haya manuales y que haya también capacitación para las personas que van a estar en las mesas y para las personas que van a participar también en la movilización de sus votantes. La campaña política, podemos hablar luego de cómo debería manejarse y que debería ser obligatorio que cada mensaje que dé un candidato incluya un elemento de bioseguridad, de modo que estemos con un mensaje permanente sobre esta asistencia segura a los centros de votación. Quiero decir dos cosas más para terminar con este análisis. Sí. Tenemos ahí una gran presencia de las organizaciones sociales. Las organizaciones comunitarias, fíjese que estas tuvieron porcentajes más altos de incidencia en la zona rural. Y eso nos debe llamar la atención, que no podemos educar igual a todo mundo. Tiene que ser sectorizado. Gracias. En la región rural no tiene usted mucho uso de redes sociales, ¿verdad? Aunque todo el mundo tenga teléfono, no necesariamente esos teléfonos son inteligentes conectados a internet. Y el otro detalle bien importante para ustedes como medio de comunicación es que al cruzar nosotros las variables, al hacer el análisis estadístico, entre más orientación había por un medio de comunicación, más cumplimiento de la bioseguridad tenía el votante. Y enfatizo eso, que el papel que ustedes como medios hacen educando ha trascendido enormemente, es mucho mayor que antes. Y las redes sociales, los medios televisados y radiales están teniendo mucho impacto, así que debemos resaltar el trabajo de los comunicadores sociales porque lograron mucho más en términos de informar al votante durante estas elecciones primarias. ¿Cómo mejorar? Habría que analizarlo también, ustedes desde el punto de vista de mercadeo del mensaje. ¿Cómo mejorar? Porque los votantes van a salir en el momento peor de la pandemia, porque parece que siempre vamos para peor, es lamentable. Pero ¿cómo hacemos que no sea peor? Aunque no hubieran vacunas, licenciado, pero si tenemos un cumplimiento de las medidas de salud pública, podríamos frenar la pandemia. De acuerdo. Y eso solo es mensaje continuo, que ustedes pues son expertos en cómo se debe hacer y alguien tiene que reunirse con ustedes para discutir eso. Así, ¿algún comentario sobre este tema, licenciado Marco Rosales, para ir a la pausa comercial? Quedan en deuda las instituciones en la formación, en la concientización de la población y en las acciones también para garantizar la bioseguridad en el proceso de votación. Y claro, primero resaltar que estos espacios son indispensables. Es decir, lo que estamos haciendo ahora es permitiendo una ventana para que una gran cantidad de personas se informe y estas personas bien informadas son las que van a generar una mejor conducta colectiva. Ese es otro punto también, que de manera colectiva, cuando vemos que otras personas están siguiendo unas medidas que nos van a proteger, y ahí quiero hacer un hincapié, o sea, bioseguridad, es decir, barreras de protección que protejan la vida. Entonces, así como usted pone una verja, como usted pone un muro, como usted pone cualquier aspecto de protección, la protección, ¿sabe cuál es el muro nuestro? La mascarilla. El muro nuestro es la distancia que hay entre dos personas al momento de ir a un lugar, de evitar las aglomeraciones directamente. Entonces, eso es a lo que se refiere directamente a la protección de bioseguridad. Entonces, todos, en la medida que
nuestra conducta va encaminada a la protección de la vida de todos los que estamos alrededor, bueno, eso va a ser un punto. ¿Por qué el gobierno falla? Bueno, yo no recuerdo ningún mensaje concreto del Tribunal de Elecciones que nos diga cómo debíamos comportarnos. Y ahí se refleja, pues nadie lo sabía. Sí. Y son estos espacios indispensables para que esta información llegue y para que nos podamos proteger todos. Así que bueno, de nuevo, gracias, ¿no?, por esta oportunidad. Así es. Permítame una pausa comercial, licenciado Rosales y también doctora Durón, para que vengamos a presentar las gráficas que tienen vinculación con el tema de la vacunación en el país. ¿Será la vacuna un elemento a considerar para garantizar un poco más de seguridad para el día de las elecciones, o no tenemos la expectativa de que en estos 6 meses podamos nosotros alcanzar un nivel de vacunación que genere ese nivel de confianza y tranquilidad, de confianza que no sea relajación, ¿verdad? Vamos a hablar de ese tema justamente después de la pausa comercial con la doctora Reina Durón y el licenciado Rosales, que nos acompañan esta mañana del Observatorio de COVID-19 de la UNITEC. Una pausa, regresamos en breve. Ahora pones el 3 más 2. 5. 2 más 1 es 3. Una vez que aprendes es muy fácil. ¡Cierto! Eso, entonces le echas agüita aquí, entre los deditos. Una vez que aprendes es muy fácil. Eso, después le da vuelta con cuidado. Una vez que aprendes es muy fácil. Con la nueva y mejorada Atlántida Móvil y Atlántida Online, con más funcionalidades para realizar tus transacciones con la misma confianza y seguridad. Actualicémonos juntos. Descarga Atlántida Móvil y vive digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. La vida está llena de grandes momentos. Que tu reto sea disfrutarlos más. Agua Azul. Todo bien, todo azul. Mañana seguimos conversando con la doctora Reina Durón, quien es directora de investigación de UNITEC para aspectos de epidemiología y salud, y el licenciado máster en ciencias Marco Rosales, investigador del Observatorio COVID-19 de UNITEC. Vamos a hablar en esta gráfica que la doctora Durón gentilmente nos ha preparado para compartir esa información del tema de la vacunación. Antes, doctora Durón y licenciado Rosales, quiero compartirles un material informativo de nuestro equipo de prensa, donde algunos expertos dicen que deberán pasar 4 años para que esté vacunada la población hondureña. Y ayer yo escuché otra entrevista del epidemiólogo, el doctor Fidel Barahona, decir, y me pareció
Bueno, cualquiera de las dos, si son 4 años o son 11 años, como dice el doctor Barahona, bueno, nos va a agarrar otra epidemia y otra pandemia encima montada en este COVID-19. Vemos este material a continuación y luego compartimos las gráficas para tener la valoración de mis invitados esta mañana. La situación de COVID-19 en Honduras es alarmante. Cada día se registran más casos y más decesos a causa de este virus. Y el problema es la lentitud con que se está realizando la inoculación. La vacunación tendría que tener un ritmo de aproximadamente unos 30.000 a 35.000 inoculaciones diarias para poder llegar al 70% de la población inoculada con el virus, que sería el estándar para que se ha establecido para lograr inmunidad de rebaño, una inmunidad colectiva, que de alguna manera da por hecho que se va a proteger al otro 30% que tal vez no queda inoculado. Entonces, eso puede tomar pues lo que tarde el país en lograr tener 35.000 dosis diarias para los hondureños, ¿verdad? La cantidad de dosis que Honduras obtiene no abarca ni la mitad de la población y esto genera que pocos puedan obtener la vacuna anti-COVID. El mal manejo en las gestiones de la vacuna que provocó un ingreso tardío de las mismas al país, también un debilitamiento aún mayor en la confianza que tenía la población hondureña en las diferentes instituciones gubernamentales que deberían de estar encargadas del proceso, y luego también que lastimosamente se ha politizado el tema en el sentido de que entraron actores a tratar de sacar ventaja electoral con el tema y se le ha disminuido la potestad a las organizaciones y a la institucionalidad técnica que ya estaba fuerte en el tema de vacunas, como el programa ampliado de inmunizaciones, y han habido otros actores involucrados en el proceso logístico de toma de decisiones. Con este paso y con las autoridades encargadas, la inmunización total se ve cada vez más lejos y el capo del régimen con sus negocios de 40.000 dosis para más de 9 millones de habitantes no genera la seguridad de que pronto podamos acabar con este virus. Para UNE Noticias, Daniela Martínez. 4 años, 6 años, 11 años, dicen algunos, para que pueda estar vacunada la población hondureña, me parece descabellado. Doctora Durón, ¿algún comentario sobre eso? También el licenciado Rosales, para que después empecemos a ver las gráficas que tienen que ver con este tema justamente de la vacunación que usted nos ha compartido esta mañana. Al ritmo actual, no solo estaríamos desprotegidos en estas elecciones, sino que en 2 o 3 más, ¿verdad? Si hablamos de ese ritmo lento, lo cual hace más importante la práctica de la bioseguridad, porque incluso sin vacunas, muchos países como Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Uruguay y otros países lograron contener la pandemia sin vacunas, y eso está demostrado científicamente. Pero ahí teníamos a un gobierno haciendo educación, y no solo la motivación a través de la educación. Había, licenciado Aldana, un poco de coerción, es decir, multas, penalidades por no cumplir la bioseguridad. Entonces, esto tiene que considerarse en Honduras, porque si a las vacunas nos confiamos, a las elecciones no llegamos, ¿verdad? Sí. Entonces, es bien importante que no pongamos una falsa confianza en las vacunas. Ya vamos a ver las estadísticas, porque no solo es el número, es la efectividad de la vacuna. Nos va a funcionar a nosotros, va a ayudar a que el virus no nos ataque tan fuerte. Esa es otra gran pregunta, ¿verdad? Y ya lo vamos a discutir. No solo es vacunas, sino cuáles vacunas. Y hay mucha información en el mundo, pero también Honduras necesita su propia estadística. Entonces, usted que se vacunó, no se confíe, porque hay personas vacunadas que se han enfermado después porque se confiaron. Y eso es lo que también nos da temor a los médicos, al personal de salud,
que generamos esta aura de que todo se resuelve y todo vuelve a la normalidad con la vacuna. Y no es cierto. A los mejores países les ha pasado que después de vacunar tienen un brote, porque la gente obviamente está cansada. Hay lo que se llama fatiga pandémica y ya no quiere saber más del virus ni de restricciones. Pero lamentablemente la pandemia va para años y no podemos confiarnos. Y ahorita en estos meses es cuando más bioseguridad debemos tener, porque es el único recurso que tiene el ciudadano hondureño. Así es. Y usted dice, aquel que ya se vacunó, que no se descuide. Y sobre todo en nuestro país, que la gran parte de los pocos que se han vacunado, solamente le han puesto una dosis. Y ya se relajan, ya no se pone mascarilla. Bueno, vi el caso de una colega periodista que con una dosis de una vacuna cayó enferma y está con COVID. O sea, porque la gente se relaja, se confía, eso no puede ser. Licenciado Rosales, un comentario antes de que vayamos a las gráficas. Y precisamente tomar en cuenta lo que han sido las experiencias internacionales, es decir, la vacunación implica varios elementos. Primero, tener las vacunas, haberlas gestionado. Lo siguiente sería cuál va a ser el proceso logístico de distribución. Lo siguiente, tenemos el personal completo y disponible de salud para hacer las inoculaciones de las vacunas en todo el país, a qué ritmo, con qué velocidad y cuánta protección estamos generando. Tenemos unas vacunas prometidas del Instituto Gamaleya de Rusia y la gente tiene que saber de que menos del 30% de la población rusa está vacunada. Es decir, ellos han vendido las vacunas que las va a producir hasta este año el laboratorio AstraZeneca, es decir, AstraZeneca va a producir su vacuna y la vacuna rusa Sputnik V. Ya, eso es algo que está la información ahí, pero no hay medios que lo estén difundiendo. Es decir, Rusia nos ha vendido vacunas que todavía no tiene y que no ha producido. Así que no pueden esperar ustedes que esas vacunas vengan mañana. Uno. Segundo, la logística, la distribución, personal médico. ¿Dónde están los planes? Tal vez no nos los han dicho nosotros, pero tal vez usted, licenciado Aldana, le han comentado, ha escuchado, sabe cómo van a hacer la transmisión, el manejo de esta vacuna. Digo porque probablemente tiene fuentes de información más cercanas que el resto. Y si usted tampoco lo sabe, que no sería, es decir, no estamos acusando, sino hay muy poca información acerca de cómo va a ser ese manejo. Y tercero, veamos un país en Latinoamérica, El Salvador, veamos lo que es Chile, por decir un ejemplo muy cercano, toda la preparación que hubo era conocida, hasta nosotros acá en Honduras conocemos la preparación que había en El Salvador al momento que estuvieron las vacunas. Las tienen incluso sus camiones, como decía usted hace un momento, que pues nos han donado, incluso por gestiones propias de autoconvocación de algunos alcaldes. Y Chile es el país que más rápido, que más vacunas tenía, que mejor gestión tuvo e hizo una sesión de confinamiento hace un mes. Es decir, no es la panacea. Entonces, en ese sentido hay que tener en cuenta esto, que aunque estuviéramos a un ritmo de vacunación estable y coherente y lo esperado, eso no va a evitar de que hayan picos en la infección y que la gravedad de la pandemia pueda reforzarse. Así que atentos a esos detalles. Bien, esa introducción nos va a servir para explicar ahora con las cifras. Doctora Durón, licenciado Rosales, si le ponemos en pantalla las gráficas, la que está pendiente de compartir, porque ahí vamos a verla aquí para comenzar a interactuar sobre esa información y poder insertarla en pantalla en este momento, esta presentación que nos ha compartido muy gentilmente la doctora Durón y todo su equipo, de ese equipo de investigación de la UNITEC, a quien aprovecho a felicitar de verdad porque nos da insumos como sociedad. Bueno, también debería servir al gobierno para tomar decisiones. Lamentablemente, esos no escuchan ni oyen consejos de ningún lado. Ya no les importa la población. Pero sí tengo acá la siguiente gráfica, si me ayuda ahí, compañeros. Esa, justamente. Así es. ¿Puedo cambiarla? Por favor. Claro, usted tiene libertad de cambiar ahí, usted, doctora, directamente. Hágalo usted ahí con su pantalla. Por el rotulado. ¿Esa no nos sirve? Esta. Pero esa es previa, ¿verdad? Sí, esta es sobre algo que tiene que ver con lo que acabamos de mencionar, qué cosas de la bioseguridad se deben reforzar ante
la falta de vacunas suficientes. Sí. ¿Verdad? Entonces, si me permite, esta sí yo se la voy a proyectar, ¿verdad? Porque esta es la verdadera vacuna, si pudiera decirlo en palabras sencillas. Lo que va a debilitar al virus, lo que va a hacer que no se transmita, o que si llega, no llegue en cargas virales altas, en cantidades altas como para enfermar de una forma muy severa. 3 cosas que la gente dijo que vio que faltaba en los centros de votación, en las mesas, en los puestos de votación. 82% dice que faltó que los encargados de mesas usaran gafas o caretas, ¿verdad? Es decir, la protección facial y ocular. 73% dijo que no había distanciamiento físico. Eso es peligroso. Sí. La gente estaba aglomerada. 66% dijo que no había agua y jabón. Y 35% que no había gel de manos, que no había buena ventilación o circulación de aire, porque los puestos de votación deberían ser abiertos, ¿verdad? Que haya buena circulación, eso es lo más seguro. 18% dijo que no todos andaban mascarilla, y solamente 1.3% dijo que no faltaba nada, que había todo, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra vacuna, hondureños, esas medidas, sí. Porque ya vamos a ver los números y pues usted los va a proyectar. No hay suficientes vacunas y es poco probable que haya suficientes de aquí a noviembre, porque son 2 dosis. Nuestra vacuna debe ser esas medidas de bioseguridad. O sea, que la gente no esté esperando el puyón, ¿verdad, doctora? Nuestra vacuna debe ser esa. Aunque se la ponga, puede ser que no le funcione, ¿verdad? Que esté expuesto a otra cepa de otro virus para el cual la vacuna no es efectiva. Ya lo vamos a dialogar más tarde, ¿verdad? Sí. Solo quiero saludar porque creo que ya veo conectada a la ingeniera Gracia Pineda. Está conectada la ingeniera Pineda, ya, ¿verdad? Ya está con. Buenos días, ingeniera Pineda. Y también es investigadora del Observatorio COVID-19 de UNITEC, ya básicamente para el tema de Big Data. Doctora ingeniera Pineda, le saludamos así. Buenos días. Buenos días a todos. Un placer saludarle. Ya vamos a compartir con usted, ya la tenemos en pantalla. Vamos a revisar estas gráficas y más adelante compartimos con la ingeniera Pineda, que ya está conectada también con nosotros para tener el panel completo esta mañana. Vemos la gráfica, la que estábamos viendo justamente sobre el tema de la vacunación. ¿Qué información desprendemos de esta que vamos a ver a continuación? ¿Es la que estaba antes, Aldair? Esa es la del ritmo de vacunación. Sí, correcto. La primera que puso. Vamos a revisarla, que es la que estaba antecito de esta para revisarla, compartirla y después vamos a ir poco a poco. Esa justamente. Esa ya la vimos, es la que yo les pasé. ¿Esa es la efectividad de las vacunas? No, disculpe, un error de rotulado. Ah, allí. Correcto. Es lo que faltó en la bioseguridad, entonces... correcto, entonces sí vamos con la que estaba. Vamos a la siguiente. Ok, a la que estaba, correcto. Ahí nomás, esa, correcto. Esa, por favor, sí. Muchísimas gracias. Bueno, este es el ritmo de vacunación recalculado, considerando que se necesita 2 dosis por persona. En realidad, la estadística que al principio se hizo pensando en que tuvieran al menos una dosis, pues no daba un panorama siempre largo, estaba proyectado hasta una década y la situación no ha cambiado. Si quisiéramos vacunar a Honduras en 4 años, como algunos dicen, entonces hay que poner 9,036 dosis por día. Pero esto, licenciado, es de lunes a domingo. No es de lunes a viernes, ni hasta mediodía, porque ahorita se pone en promedio 500 a 600 vacunas por día en diferentes puntos. Probablemente algunos hacen un poco más, dependiendo de la capacidad. Pero así hemos estado. Usted va a los puntos de vacunación y a las 12, a la 1 ya no hay vacuna, ¿verdad? Porque eso es lo que se ha programado. Se está poniendo en poca cantidad, pero ahorita se está poniendo probablemente, porque no estamos totalmente seguros de los números, un promedio de 3,000, tal vez un poquito más de dosis diarias.
Entonces la proyección ahorita es de 10 años. Si ponemos 3.600, pero imagínense que no las ponemos todos los días y que a veces no se llega a ese número. Hay días que no se vacuna, que se cancelan las vacunaciones. Entonces, lo que dice el doctor Fidel Barahona, que pueden ser 11 años o más a este ritmo, porque hay semanas que está todo muy activo, ¿verdad? Que hay mucha vacunación y otras que no, ¿verdad? Entonces, pues hondureños, la vacunación va para largo y el tiempo estimado para vacunar a cada hondureño con 2 dosis, o por lo menos vacunar al 70% de la población, pues es un periodo largo, ¿verdad? Entonces no podemos poner nuestra confianza en la vacuna. Y lo que usted decía, el licenciado Rosales decía, ocupamos muchos millones de dosis y el país para vacunar al 70% requiere la compra o la donación de 13.191.144 dosis. Pero como hay mucha incertidumbre e inseguridad de que ese número sea suficiente, debemos decirlo, Honduras debe apostar a vacunar al 100%. Habrá excepciones de personas que tienen ahí alguna contraindicación, una alergia severa, ¿verdad? Porque a veces hay personas alérgicas, pero debemos apostar a vacunar a todos y debo decir, ese 70% incluye niños, licenciado Aldana. Sí. Y eso es otra cosa que no estamos hablando mucho, porque sacamos los números y decimos el 70%, pero la realidad es que si no vacunamos a adolescentes y niños, que ya se sabe que son agentes transmisores muy importantes, entonces no vamos a poder contener el virus. Porque ¿de qué sirve vacunar solamente al maestro en una escuela, pero no vacunamos a la familia y a los niños? O vacunamos a los adolescentes y no vacunamos al resto de familiares o vecinos. Entonces, este mensaje de que hay grupos prioritarios solamente debe servirnos para decir que hay personas que van primero, pero que todas tienen que vacunarse, si no, no nos va a funcionar, ¿verdad? Ahorita se está hablando de la apertura del sistema educativo y se dice, bueno, primera línea en educación, los docentes, ¿verdad? Pero si no se vacunan los jóvenes. Y este detalle es bien importante y es que la vacuna para niños y adolescentes va a ser la vacuna Pfizer. La más cara, la que requiere cadena de frío más especializada porque necesita menos 80 grados, son freezers especiales que en Honduras son contados con la mano, los que hay. Requiere una inversión de dinero bien grande y una preparación de los lugares donde van a estar en términos de instalaciones eléctricas, y eso es una cadena de frío pues mucho más especializada. Entonces Honduras todavía no tiene, que yo sepa, una fecha para traer vacuna Pfizer, ¿verdad? Y si esa vacuna viene, debería usarse para los niños. Ahorita está autorizada para uso de 12 a 18 años. Sí. Pero se espera que en septiembre esa vacuna ya va a ser aplicada probablemente de 5 años en adelante, porque ya están haciendo estudios en niños. Entonces, sí, no solo es vacunas en general, sino cuál vacuna y para cuáles sectores. Así que, sí, bueno, el mensaje es que pues sí, estamos con una proyección que va para largo. Esa proyección es fatal. Solo quiero que me repita una cifra, doctora, porque se me quedó en el tapete. Usted me dijo, Honduras requiere adquirir, o por donación o por compra, 13 millones y pico de dosis, ¿me dice? Al menos 13 millones y medio de dosis. 13 millones y medio para vacunar a 6 millones y medio y un poco más de hondureños. Y eso se ve lejano. O sea, no solamente es el tema de cuántas vacunas se ponen por día, porque no estamos ni llegando ni... Usted dice que estamos vacunando como 3.000 personas diarias, más o menos 3.500. O sea, al ritmo de hoy, estamos a 10 años para vacunar a la población, el 70%. Sí, el 70%. Sí. Licenciado Rosales, escucha. Sí. Quería comentar aspectos importantes sobre la vacunación. Primero, que las personas que ya están vacunadas en una situación actual como la que estamos ahora, que son muy pocas versus las que no están vacunadas, son personas que potencialmente pueden transmitir
la infección con mayor gravedad porque como se sienten seguras. Sí. Y repito, la vacuna no es una barrera. Barrera es la mascarilla, barrera es el distanciamiento, barrera es lavarnos las manos. Eso son las verdaderas barreras que evitan la infección, es decir, la entrada del virus. Pero una persona vacunada podría tener el virus, en este caso podría ser yo, y al estar hablando, si estuviéramos en el foro, bueno, yo estoy vacunado, estoy casi seguro de que no me voy a enfermar grave, pero la transmisión del virus va a ocurrir de todas maneras. Y eso yo lo veo ahora que ha ocurrido con la inoculación de periodistas de su gremio. Que tienen como esta falsa perspectiva de, ok, ya no hay problema, ya no tengo que usar mascarilla porque estoy dialogando con las personas. No, precisamente es lo opuesto. Es decir, usted está vacunado, ok, qué bueno, eso nos alegra muchísimo. Ayúdenos a no contagiar a más personas teniendo medidas de protección que eviten que si el virus usted lo llegara a recibir, esperemos que no, pero que no lo va a transmitir directamente a otras personas por la falta de barreras que hay. Eso por un lado. Y otro, respecto a las vacunas, en el Instituto Johns Hopkins, en Estados Unidos, hay una muestra como unos 20,000 jóvenes entre 12 y 18 años, que es lo que comentaba la doctora Durón, en las cuales se está probando la tecnología, porque hay diferentes vacunas con diferente tecnología. En esta es Pfizer y Moderna, que son norteamericanas ambas. Entonces, estamos esperando que haya resultados de cuál es la efectividad que hay en estas rangos de edad. Y luego planteémoslo para nosotros mismos, es decir, ¿cuándo vamos a adquirir esta vacuna? Con esa, yo decía hace un momento, al inicio, la cadena logística que se requiere para llegar a todos los lugares y para que estas vacunas sean efectivas en eso. Y lo otro, y lo que es verdaderamente grave, que no hemos comentado, pero aquí se lo dejamos a la población. Las variantes están en circulación. Una variante puede que sea inocua a la vacuna que se ha aplicado. Eso no lo sabemos aún. Y por eso, para que ustedes sean un símil, una idea, un equivalente, cuando nos vacunan contra la gripe. Entonces, este refuerzo se hace anual. Entonces, probablemente de la COVID-19 vamos a ocupar un refuerzo en algún momento. Pero probablemente cuando ese refuerzo exista, no hemos llegado a la suficiente población que haya vacunado y entonces empezamos como este proceso desde el inicio. Entonces hay que tomar eso en cuenta, evitar la circulación del virus con las medidas de bioseguridad, que son barreras precisamente, careta, mascarilla y distanciamiento. Como decía la doctora Durón, repetimos y reforzamos, esa es la verdadera vacuna para nosotros. Y para las personas que ya están vacunadas, por favor, ayúdennos a no transmitir el virus por falta de estas barreras y por un exceso de confianza. Bien, no sé si la ingeniera Pineda tiene algún comentario sobre este tema antes de ir a la pausa. Buen día, licenciado Aldana. Pues no, solamente reforzar. Es importante tener una buena gestión de todos estos datos, ¿no? Como vemos, son clave para poder tomar acciones de este tipo y solamente lo que se mide se controla. Entonces, un buen control de estas cifras son clave para tomar acciones. Hay una pregunta que quiero hacerle a la doctora Durón, porque y coincide también el licenciado Rosales, que es bueno, no sé cómo le llaman ustedes, que es la cadena del cuidado hasta desde la obtención, el almacenamiento y después la puesta de la vacuna Pfizer. Dice usted, doctora, que se requiere una logística mayor de la cual no tenemos nosotros esa capacidad. Y el gobierno de Honduras no está anunciando que no sé cuántas millones de dosis con la Pfizer tiene. O sea, también es una mentira esa. En cuanto venga la vacuna, si es que viene, no sé cuánto va a venir, y esa cadena de mantenimiento de la vacuna, para que la vacuna no se arruine igualmente, doctora Durón. Son dos cosas que van de la mano. Van de la mano, de nada sirve traerlas si no las vamos a cuidar. Y pues estoy segura que los compañeros del programa ampliado de inmunizaciones son expertos en esto y hay que preguntarles a ellos cómo ven la logística. Ellos son de los principales encargados de supervisar que esta cadena de frío para la vacuna Pfizer-BioNTech pues esté disponible en el país. Eso requiere inversiones especiales, son freezers que congelan a menos 80 grados. Para una comparación para el público, la refrigeradora que usted tiene en su casa congela entre 2 a 8 grados, ¿verdad? 2 a 8 grados. Lo más bajo que usted tiene en la casa es el congelador, donde tiene 2 grados. Pero aquí para la vacuna Pfizer estamos hablando de menos 80.
Menos 80 es para 8 mantener veces más abajo de un refrigerador común. Y tenemos esa logística nosotros en el país, doctora. Hay pocos lugares que tienen ese tipo de freezers. Por ejemplo, los laboratorios de biología molecular, algunos laboratorios del país lo tienen. También la Universidad Nacional Autónoma, tengo entendido que tiene uno. Pero estamos hablando que ocupamos un alto número de esos freezers y luego, si la vacuna puede estar algunas horas a mayor temperatura y es inmediatamente cuando usted la va a poner, ¿verdad? No es que la saca hoy y la pasa de un freezer a otro o la va a tener en un termo 10 horas. No. Esto indica que esos freezers especiales tienen que estar en los diferentes departamentos, que tienen que tener una instalación eléctrica especial y un sistema de seguridad por si se va la luz, cosa que ocurre en Honduras muy frecuentemente. A usted se le va la luz en un freezer de esos y perdió millones en dinero, en vacunas y en oportunidades de salvar vidas. Entonces, eso requiere una inversión muy alta. Cada freezer de esos, la última vez que cotizamos uno por un proyecto de genética que queríamos traer a Honduras, costaba $100,000 hace algún tiempo, ¿verdad? Desconozco el precio actual, pero es una inversión fuerte. Bien. Sí, le escucho. Un comentario para apoyar esta idea y que quede una idea bien clara para la población. Y es que una cosa es mantenerla a esa temperatura, que es una temperatura para el traslado. Es decir, cuando llegue a Honduras va a tener que estar en un freezer a menos 80 y mantenerse ahí. Pero debe descongelarse y ponerse a otra temperatura, ¿ya? Que es más o menos temperatura de refrigerador, como dice la doctora, menos 8 grados. Y eso tiene un tiempo limitado de duración. Es decir, forzosamente se tiene que descongelar para poder hacer la preparación de la vacuna, porque cada frasquito trae por lo menos 5 y máximo 6 dosis. Entonces, puede ser de que un día ese frasquito se tenga que descongelar del día anterior 12 horas para ponerlo, para poder hacer la combinación, para poder tener las 6 dosis y se empiezan a poner y al final del día sobre un frasquito con 2 dosis. ¿Qué hacen con ese frasquito? Ya no sirve. Entonces, de las 13 millones que teníamos, hay un buen porcentaje que va a ser en merma. ¿Ya? Si nosotros tenemos un centro de vacunación óptimo, es decir, preparamos y vamos a hacer 50,000 inoculaciones hoy y se van a ir las 50,000, entonces, ok, maravilloso, pero normalmente va a ocurrir de que sea más lento, sea más rápido, llegue una persona más, una persona de menos, y eso va a generar pequeñas mermas. Eso se ha visto en los países que tienen mayores ritmos de vacunación, entonces tomar eso en cuenta también. No basta solo tener el freezer con la temperatura para esa vacuna, que es por ejemplo la Pfizer-BioNTech, menos 80, eso es en traslado, ok, pero luego la cadena de frío tiene que ser rigurosa para que cuando llegue al centro de vacunación se puedan inocular y todas esas dosis sean, es decir, no sean malogradas, ¿de acuerdo? Entonces hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta y que es importante que la población lo sepa, para estar vigilantes sobre todo. Bueno, y otra cosa, sí, le escucho. Otra cosa, licenciado, que cuando usted tiene esa vacuna y toda la vacuna, tiene que tener una lista de espera porque hay un promedio de 25% de hondureños que